buenas noches a todos y pues gracias por estar aquí en este espacio que esperamos que sea muy enriquecedor para ustedes y que ya se vayan con muchas claridades acerca del programa. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, quiero iniciar, voy a abrir yo con esta pregunta, pero nuevamente, porfa, sus mensajes, sus preguntas por el chat o levantando la manito. Profesora María del Carmen, quisiera iniciar preguntando por qué estudiar precisamente un posgrado en familia. Bueno, eh, Anita, yo pensaría que hay varios elementos claves. Digamos, en un acuerdo que tenemos, digamos, a nivel nacional y tenemos a nivel mundial, es la relevancia que tiene la familia en la construcción del desarrollo y la construcción del tejido social. Tanto que casi todas las constituciones a nivel mundial la consideran como clave o como base de la sociedad. Ahora, la familia tiene varias situaciones. Por un lado, tiene la responsabilidad del cuidado, la protección de sus miembros, pero también la garantía de todos sus derechos. Y al mismo tiempo, tiene una lejanía grandísima con los escenarios de toma de decisiones. Si ustedes se fijan, algunos de ustedes han participado en algunos eventos, digamos, en espacios territoriales de participación. Y bueno, ahora que se nos pone de moda otra vez con el tema de las elecciones, ustedes han visto que conocemos, por ejemplo, asociaciones de padres de familia, pero esos padres de familia son de los colegios, mientras que no vemos asociaciones de familias y no tienen representación. Ustedes saben que, por ejemplo, una vez se posesionan los candidatos, lo primero, los que ganaron las elecciones, mejor, tienen que empezar a montar su plan de desarrollo. Para montar el plan de desarrollo se requiere invitar a todas las fuerzas vivas y a todas las organizaciones que representan a todos los actores. ¿Y cómo les parece? Que en esas invitaciones no hay una invitación a una organización de familias, porque no estamos organizadas las familias, ¿sí? Entonces, eso nos muestra un poco qué tanto podemos hacer frente a la toma de decisiones. Ahora, desafíos que tienen las familias. Entonces, tiene esa relación ambivalente frente al cuidado, ¿sí? Pero también hay algunas situaciones, digamos, que debemos analizar. Por ejemplo, los temas de la estructura y conformación de los hogares, que ha variado muchísimo en los últimos 20 años. Es más, si lo podemos mirar en los últimos 35, 40 años. Ese es un tema de interés, porque eso le presenta una serie de desafíos a la familia. Otro tema de interés está en otra de las orientaciones que tienen, digamos, los estudios de familia, y eso tiene que ver también con las intervenciones que se hace en familia, que eso es la mirada sobre la crisis de la familia, que a mí en lo particular, con la experiencia que tengo en la academia y en la gestión pública, me parece que es complejísima, porque si le asignamos todos los males sociales a la familia, pues apague y vámonos, ¿sí? Además de que la tenemos que defender si es que todos nosotros pertenecemos a alguna familia, unas eh, más bonitas, otras menos bonitas, pero todos pertenecemos a una familia, entonces no podemos cargar con todo ese peso. Y la tercera mirada en los estudios de familia y de las necesidades sociales frente al tema de familia es todo el tema que está relacionado con los derechos humanos y con el desarrollo de los países. Entonces, por eso se justifica estudiar familia. La gran ventaja es que los posgrados en familia, por ejemplo, esa es una de las ventajas de este posgrado, es que lo podemos hacer todos los profesionales. No tenemos restricción, no tenemos que ser ni trabajadores sociales, ni psicólogos, ni abogados, podemos ser ingenieros, administradores.
médicos. Anita, ayúdame, ¿quién más ha hecho la maestría? Ingenieros Ingenieros, economistas, economistas, fisioterapeutas, Comunicadores, geógrafos, odontólogos, 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 teólogos. Entonces, todos sociólogos. cabemos. sacerdotes, Cas- filósofos. Sí. Entonces, esa es una de nuestras ventajas ahí como para ir adelantando información que todos los profesionales podemos llegar a esta maestría, entonces vale la pena hacerlo. Profesoras, teniendo en cuenta esto que la profesora María del Carmen acaba de contar, que nos abre un panorama realmente, y como lo acaba de mencionar, con todos los profesionales, tienen cabida en el estudio de familia y en el ejercicio, pues ya en la puesta en práctica de esto que están estudiando, ¿no? Desde sus quehaceres, desde donde viven, desde sus contextos. Sin embargo, quisiera, profesora Ida, que pudiera aclararle a las personas que están conectados aquí con nosotros cómo la maestría desde su currículo logra también integrar esa interdisciplinariedad. Bueno, Anita, pues mira, yo hablo no solamente como profesora del programa, sino como graduada del mismo también, que es pues nuestra maestría es una maestría que permite esa mirada de la familia desde diferentes puntos de vista y no solamente desde, digamos, como desde las ciencias humanas o de las ciencias afines, como podría ser el hablar de la psicología, el hablar de la, digamos, como desde la sociología, por ejemplo, pues porque la familia implica entender todas esas, digamos, como miradas puntuales que se dan a la familia. Entonces es súper interesante ver que, por ejemplo, dentro de nuestro, las asignaturas que están dentro de nuestro programa pasan y atraviesan, por ejemplo, la antropología filosófica, que es un núcleo fundamental para nosotros. También tenemos pues parte de la sociología, entender también ciencias como la economía que atraviesan pues las realidades familiares, entender también pues algo de psicología pues desde la mirada sistémica de la familia, entendiendo a la familia como ese sistema fundamental, como ya lo decía la profesora María del Carmen, como ese sistema que teje el tejido social, ¿no? Valga la redundancia. Y también otras asignaturas como por ejemplo tenemos allí la mirada desde la psiquiatría en una de nuestras asignaturas, que es muy importante conocer cómo se forma la personalidad de cada miembro de la familia. También tenemos que ver algo como desde la planeación estratégica en la asignatura de gestión y eso tiene que ver mucho con la administración, ¿no? Con todos esos elementos fundamentales de la ejecución de proyectos sociales. Bueno, también tenemos las selectivas que también nos dan un plus frente a estas cuestiones que enfrentan las familias y estos grandes desafíos como es probablemente la crianza de los hijos, la educación, la autoestima y bueno, sin dejar aparte pues algo que es fundamental para nosotros y es la mirada ética del reconocimiento de la persona y la familia, ¿no? Reconociendo esa dignidad que tiene la persona desde todos los puntos de vista. Entonces, bueno, aquí les hice un amplio panorama de lo que son casi todas nuestras asignaturas y es que precisamente creemos que el estudio de la familia no se limita a una sola ciencia, sino que las atraviesa, pues yo podría decir que a casi todas, ¿no? Hoy hasta la veterinaria, la zootecnia, bueno, todo lo que tiene que ver con los animales, pues también atraviesan la realidad de la familia hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un factor que nos hace parte meterle a nuestra maestría, pero bueno, creo que entenderla desde todas estas miradas nos hace tener una comprensión mucho más global y entender que no podemos trabajar unas ciencias solamente en pro de la familia y en defensa de la familia. Profesora, muchas gracias. Yo la escuchaba y pensaba, bueno, muchos de los que están acá deben estarse haciendo la pregunta de, bueno, inicio o no inicio la maestría. Y creo que una de las primeras cosas que un aspirante a un programa de posgrado, el que sea, que debe tener en cuenta es precisamente el plan de estudios, ¿no? Y la profesora Ida nos acaba de hacer un esbozo de lo que es ese plan de estudios.
Profesora María del Carmen, ¿qué más deben tener en cuenta todos estos aspirantes que tenemos aquí en este momento antes de tomar la decisión de iniciar la maestría? Bueno, yo les aconsejaría que hagan una revisión de los siguientes elementos. Uno, tiempo de dedicación. Todos los posgrados en este país y en el mundo tienen una dedicación promedio de medio tiempo. Entonces, eso significa que hacer una maestría ahora toca reajustar los tiempos de vida, ¿sí? Pero tenemos que, digamos, plantearnos que estamos en un país específico, como es el caso de Colombia, por ejemplo. En Colombia, nosotros no, a diferencia de otros países, o más bien Latinoamérica, a diferencia de los países europeos y en Norteamérica, la gente hace las maestrías con becas y con dedicación exclusiva. Y eso facilita, obviamente, todo. Nosotros, y bueno, Aida sé que hizo la maestría trabajando, yo la hice hace muchísimos años, también trabajando, ¿sí? Y pues toca acomodarse y toca reorganizar los tiempos. Ahora, una ventaja es que sea una maestría virtual, porque la maestría virtual primero digamos, descarta uno los tiempos de transporte, que en este país, por ejemplo, son complejos, y en otros países, pues también, ¿sí? Entonces, son tiempos de ahorro, eso por un lado. Dos, las habilidades que yo tengo frente a la lectura y la escritura, ¿sí? Porque es que uno a veces piensa, y no es que yo ya llevo muchos años sin estudiar, entonces digo, no, 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 eso va a ser dificilísimo. No, las personas que tienen la dinámica de la lectura y las personas que tienen la dinámica de construir textos, así sean informes técnicos, ¿sí? Eh, se les va a facilitar, se le van a facilitar los tiempos y se van a reducir los tiempos, ¿sí? Eh, Otro tema que hay que mirar es el tema de los costos, ¿sí? Los temas del significado de lo que es una maestría virtual y una maestría presencial. Cuando nosotros iniciamos la maestría, esa era una pregunta que nos hacían todos los interesados. Bueno, y el título me sale con un letrero que dice virtual, porque en aquellas épocas, hace 10 años, se pensaba que un título virtual tenía menos valor que un título presencial. En este momento, la vida moderna nos ha llevado, y la pandemia, ella sí que nos trajo, nos ayudó poderosamente en recortar cambiar esas ideas frente a que las maestrías o los estudios virtuales eran menores. Una aclaración, los estudios virtuales tienen, digamos, una, una acción en términos del compromiso por la organización de los tiempos, pero además es que el aula virtual es el gran hermano, todo lo ve, todo lo sabe, ¿sí? Y cuando uno está en lo presencial, uno hace una pregunta o no la hace y se mimetiza en el grupo. Cuando uno está en lo virtual, no se mimetiza, siempre queda el registro. Pero eso, digamos, abre muchísimas posibilidades también, esa misma situación al que uno personalmente se puede ir haciendo uno mismo el seguimiento dentro del aula. Entonces uno va probando, digamos, por decirlo de manera coloquial, va saboreando los logros que va teniendo, porque como tiene todo en el aula, va viendo todos los avances que tiene. Entonces yo pensaría que deberíamos mirar el tema de los tiempos, no atender imaginarios colectivos sobre la virtualidad en términos de vale menos, ¿sí? No es un ejercicio, hay que tener en cuenta que no es un ejercicio a través de una pantalla de manera permanente. Entonces, hay unos,
hay unos momentos de trabajo individual y hay otros momentos de trabajo grupal que son interesantes también frente al proceso de aprendizaje y la posibilidad de encontrarse con personas de distintas profesiones, pero además de distintas geografías. Entonces, en esto de la interdisciplinariedad también está las- la combinación de contextos, la combinación de culturas, que eso no lo da la presencialidad. Eso tiene, digamos, como ventaja también para tenerlo en cuenta en el momento de la escogencia. Otra cuestión que vale la pena tener en cuenta es qué va a pasar, cuáles son mis oportunidades reales de crecimiento profesional. O sea, ¿cuál es el perfil del egresado? Creo que ahí hay un punto y yo sé que Ana María en algún minuto nos va a preguntar sobre los diferenciadores del programa. Entonces, si Ana María me autoriza, yo les puedo hablar de ese tema de una vez para que ustedes puedan, en ese conjunto de noticas que están tomando sobre lo que hay que tener, lo que vale la pena tener en cuenta, de una vez tener en cuenta cuáles son los diferenciadores que tendrían con este programa. Profesora María del Carmen, precisamente iba a seguir con esta pregunta con la profesora Ida. Sé que ahí las dos se pueden ir complementando, precisamente porque acaba de resolvernos, digamos que un tema que es muy relevante en el programa y es que la maestría tiene una metodología virtual, ¿no? La maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia tiene una metodología virtual que le favorece o que le permite al profesional organizar también sus tiempos de estudio. Y si bien la virtualidad exige unos tiempos, perdón, voy a apagar por aquí un micrófono que tenemos abierto. Perdónenme un segundo. Si bien nos permite, la virtualidad permite al profesional organizar sus tiempos, aunque hay unas fechas de entrega para las actividades, sí le permite esa autonomía a la hora de estudiar, ¿no? Organizar sus tiempos, encontrar los mejores momentos para trabajar con sus compañeros de estudio, organizar sus tiempos de trabajo, que de hecho es una de las recomendaciones que siempre les hacemos a nuestros estudiantes, ¿no? Tengan su cronograma de estudio, sus tiempos para poder dedicarle y esto les facilita mucho la vida académica frente a la presencialidad que te dice tienes que dedicarle en aula tantas horas el viernes, tantas horas el sábado. Aquí hay mayor flexibilidad y les permite reunirse con estudiantes de todo el mundo, porque esta maestría, ya la profesora Ida profundizará en esos diferenciadores, les permite hacer comunidad con personas de todo el mundo. Entonces, precisamente, profesora Ida, allí va mi pregunta, ¿qué más diferencia este programa? ¿Cuál es ese valor agregado? Bueno, Anita, pues aquí yo creo que entre María y yo las podemos ir comentando, pero bueno, uno de nuestros grandes diferenciadores ya lo hemos resuelto hace un momento y es precisamente esa integralidad en el abordaje del objeto de estudio que es la familia, ¿verdad? Es esa gran oportunidad que tenemos de tener estas miradas de distintas profesiones a la familia, ¿no? Y de diferentes comprensiones que nos enriquecen, no solamente desde la parte profesional, en nuestro quehacer, cada uno de nosotros, desde el rol que desempeñamos en una organización, en un ente gubernamental o no gubernamental, en una empresa, en un contexto educativo, en un territorio. Pues nosotros, como ya lo hemos mencionado, tenemos estudiantes no solamente de distintas partes del mundo, sino de diferentes lugares de Colombia. Por ejemplo, tenemos muchos de nuestros estudiantes hacen parte de la fuerza pública y están allí trabajando en zonas apartadas de nuestro país y esto pues digamos ha permitido que ellos tengan un abordaje muy amplio desde esa concepción de la familia. Otro pues claramente la fuerza que nos da la trayectoria en tiempo del Instituto de la Familia. ¿No? El Instituto de la Familia es una unidad académica especializada en familia
la más antigua en Colombia y podríamos decir que la más antigua en Latinoamérica. Entonces creo que este es un gran diferenciador. Somos ya una unidad reconocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional por esa trayectoria que tenemos en el estudio de temas relacionados con la familia. Bueno, y aquí vienen los más interesantes, que creería yo que son esos diferenciadores del programa. Uno es que contamos con un modelo de asesoría personal y familiar propio, ¿no? Y esto pues ya es un modelo que podemos decir, entre comillas, que ha sido patentado por estos años de experiencia que lleva el programa y además que está registrado como una marca única y exclusiva propia del Instituto de la Familia, con todos estos años de trayectoria que llevan no solamente estos procesos de asesoría que se llevan a cabo desde el Instituto de la Familia, sino también está sustentado y fundamentado en la trayectoria de los 10 años que lleva el programa también. Entonces, nuestros estudiantes aprenden un modelo propio de asesoría que no solamente tiene que ver con un acompañamiento desde lo psicológico, sino que tiene unos aspectos propios que precisamente cualquier profesional lo podría desempeñar en su quehacer cotidiano y le permitiría trabajar en cualquier organización o también una de las grandes ventajas que tiene nuestro programa es que le permitiría a nuestros estudiantes la independencia si desean dedicarse a la asesoría personal y familiar. Entonces también es como también un programa que les permite a nuestros egresados esa independencia un poco profesional en pro y en ayuda y en acompañamiento a la familia. Tiene otro eje de profundización que es la gestión de programas y si quieren, pues aquí ya le doy paso a la profesora María, que precisamente ella es la coordinadora de esta área y yo sé que ella nos puede dar un poco más de luces sobre esta área de profundización. María. Gracias, Aida. Bueno, como el trabajo con las familias incluye, por un lado, como les decía Aida, la asesoría a las personas y a las familias, también incluye el acompañamiento a las comunidades y a los grupos y organizaciones. En ese sentido, nosotros diseñamos en el programa dos áreas de formación corresponden a dos ejes de profundización. De esa manera, con estas dos, asesoría a las personas y las familias y asesoría a las instituciones y a las organizaciones, podemos ver la familia en los distintos contextos en que se desarrolla. Aida decía hace un momento que nosotros tenemos una mirada sistémica de la familia, lo cual es totalmente cierto, es parte del enfoque que tenemos en la fundamentación del programa, en la medida que nosotros entendemos que la familia y el contexto externo a la familia, los dos se influyen mutuamente. Entonces, por ejemplo, hacemos intervención con familias en el tema de primera infancia. Si hacemos asesoría, pero no trabajamos con las comunidades, pues no atendemos de manera suficiente los temas que las familias tienen que enfrentar respecto del cuidado y la protección de los niños y las niñas. Entonces, la gran, digamos, ganancia que tenemos es que por un lado vamos trabajando el tema de la asesoría, pero por otro lado, cada uno de ustedes va a hacer la experiencia de trabajar o va a tener más bien la oportunidad de estar o en una organización, que puede ser una organización pública o privada, puede ser una organización social, y ahí entran las asociaciones de padres de familia, por ejemplo, ¿sí? O algún grupo y trabajar con ellos algún tema que sea de interés de la comunidad y van a poder trabajar lo que corresponde digamos, a la gestión de los proyectos sociales referidos, eso sí es la condición, a las familias. ¿Qué pasa con eso? Ustedes van a aprender la metodología que ya lleva
creo que más de 20 años andando en el mundo entero, pero es la metodología que les va a permitir a ustedes poder concursar en los bancos de proyectos de los municipios, concursar en los bancos de proyectos de las ONGs, aspirar a recursos de cooperación internacional y obviamente en la metodología que atienden las instituciones. Por ejemplo, si ustedes trabajan en el Ministerio de Salud, por dar un ejemplo, los proyectos que ustedes trabajen en el Ministerio de Salud van a estar con la metodología que lo van a trabajar, es la metodología del Banco de Proyectos de la Dirección Nacional de Planeación. Y si es el caso de un municipio, pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso los va a fortalecer para trabajar también en consultoría de manera independiente o como parte de equipos profesionales de instituciones. Profesoras, muchas gracias. No lo escuché y quiero traerlo a colación y que ustedes también me ayuden a profundizar en ello, y es la investigación, por dos razones. Yo sé que muchas veces al aspirante le causa un poquito de temor o de angustia el tema de la investigación, y el que ha sido juicioso y ha venido viendo nuestro plan de estudios, pues la investigación está allí. Pero yo sí quisiera contarles que se vuelve también en un valor agregado de nuestro programa por varias razones. La primera es que todo estudio de posgrado le va a exigir a quien lo cursa un trabajo de grado. O sea, el que quiere hacer maestría se tiene que lanzar de cabeza a hacer un proyecto de grado, que es un proyecto de investigación en últimas, ¿no es cierto? Para nosotros, para minimizar, digamos, ese impacto y esa angustia del estudiante, la maestría lo ha incorporado a su plan de estudios y lo desarrolla de manera estructurada de primero a cuarto semestre a través de un profesor tutor de investigación que acompaña a los estudiantes de primero a cuarto. Entonces, esto es súper ganador para el estudiante, para el programa, para el acompañamiento que hace el profesor, porque asegura de una u otra manera, por supuesto, tiene que ir también el compromiso del estudiante, el trabajo que haga semestre a semestre, pero de una u otra forma sí asegura que el estudiante cuando llegue a cuarto semestre tiene ya su trabajo de grado, que es uno de los requisitos de grado, consolidado y listo para sustentación. Entonces, es una ventaja y es un valor agregado del programa porque pues el estudiante garantiza que en el curso de los 2 años va a tener su proyecto de grado realizado, terminado, y no se va a convertir en un factor, digamos, de no graduación, que es lo que usualmente sucede con los proyectos de grado en las maestrías. Y además la investigación pues nos ha sorprendido, y aquí es donde quiero que las profesoras, la profesora María del Carmen que levantó la mano, me ayude a profundizar. Nos ha sorprendido cómo la investigación se ha convertido en una parte muy importante de nuestros graduados. Entonces, profesora, le doy la palabra para que me ayude a profundizar en esto de por qué la investigación también es un valor agregado nuestro. Bueno, lo que nos acaba de decir Ana María tiene dos cosas interesantes, dos elementos interesantes. El primer elemento es que tanto en asesoría como en gestión como en investigación, ustedes empiezan con un profesor en primer semestre y terminan en cuarto semestre. Eso quiere decir que ustedes de manera permanente van a tener 3 profesores que los acompañan en los 3 elementos claves del programa. Eso es uno. Dos, frente a investigación, como les decía Ana María, iniciamos en el primero y al final tenemos listo el trabajo de grado. Un tema que es súper interesante para la mayoría de las personas es que los estudiantes se están graduando entre 3 y 6 meses después de haber terminado el plan de estudios, porque hacemos eso que les dijo Ana María. Pero además tiene otra cosa interesante. A ustedes se les presentan una serie de propuestas porque se hace una revisión con los profesores del grupo de investigación, quiénes tienen, qué proyectos hay, qué proyectos tienen más o menos vigencia en el momento, proyectos profesorales, ¿sí? También tiene que ver con el perfil de los estudiantes, pero también tiene que ver con los tiempos de los profesores. Entonces se presentan X número de proyectos y ustedes escogen. Sobre la base de un proyecto X, ustedes van votando
digamos, cuál es la aspiración que tienen, cuál es el que les gusta más y cuál es el que les gusta menos. En general, quedan en una de las dos primeras opciones, en la que más les gusta y la que sigue. Pero cuando ya luego empiezan el proceso, con el profesor, ustedes hacen un proceso interesante entre ustedes como grupo. En general hacemos 3 estudiantes y un profesor por cada proyecto de investigación y cada proyecto de grado. Entonces, tener equipo de trabajo hace que sea muy enriquecedor el proceso, ¿sí? Porque es que uno investigar y no tener con quién hablar, eso sí que es harto. Y eso fue lo que nos enseñaban en el pregrado. Entonces, ahí es parte de cómo nos vendieron de mal la investigación, como también algunos nos vendieron mal las matemáticas, más o menos, guardadas proporciones. Entonces, tiene esa ganancia, ustedes entregan un informe de investigación, pero en ese proceso de concertación, de definición del proyecto, ustedes identifican una pregunta de investigación que sea muy cercana a sus escenarios de trabajo. Entonces, ustedes van a hacer investigación en sitios cercanos a ustedes. Cuando hablamos de cercanos, es que ustedes entienden la institucionalidad, entienden la metodología, entienden las problemáticas del, del fenómeno y en el lugar y en el contexto donde están estudiando. Hacen el informe para graduarse, tienen que entregar informe de investigación, tienen que haber presentado una sustentación, obviamente como tienen todos los reglamentos de posgrados de todos los programas en el mundo, tienen que haber terminado, obviamente, haber aprobado el plan de estudios, pero también tienen que haber sometido a una revista un artículo resultado de la investigación. Sometido es entregado a una revista científica, obviamente. Eso lo hacen con acompañamiento del profesor. Y el artículo lo escriben con el profesor. Como los profesores ya han publicado, obviamente tienen experiencia en el tema, entonces las posibilidades de publicación son bastante altas. Y ahí les va un dático que les puede interesar. Normalmente las maestrías de investigación que obligan la publicación tienen una publicación de más o menos el 30% de los artículos. Claro, los publican cuando ustedes ya están graduados, ¿no? Eso también vale la pena aclararlo. En el caso de nosotros, estamos en el 60% de nuestros artículos son publicados. Por eso es que somos un referente a nivel nacional y a nivel internacional como productores también de conocimiento en materia de familia. Y esas 3 asignaturas de las que les hablo tienen otra ventaja, y es que ustedes aprenden haciendo. Van haciendo, van aprendiendo de la mano de un profesor, pero además en conversación con otros. Y eso facilita y enriquece el proceso. Profesora, muchísimas gracias. Aprovechando este último comentario y algunas cositas que nos fue diciendo sobre los profesores, esos profesores que tienen ustedes o van a tener ustedes en asesoría, en gestión e investigación de primero a cuarto, y los demás profesores de fundamentación y de las selectivas, quisiera preguntarle a la profesora Aida, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento que se hace en la maestría, teniendo en cuenta que es virtual? Y pues que llegaría uno a pensar que, pues bueno, solo tengo una plataforma y ahí hago lo que tengo que hacer. Por el contrario, este programa tiene un acompañamiento muy, muy cercano de los profesores. Profesora, si nos quiere contar un poquito cómo se maneja este tema. Bueno, gracias, Anita. Pues este es un programa que, a pesar de que es un programa que se desarrolla con una metodología virtual y que busca, digamos, como que proporcionar, y una de las habilidades que más tienen que ejercitar nuestros estudiantes y nuestros aspirantes es ese trabajo autónomo. También es muy importante que nosotros hacemos un acompañamiento muy cercano, casi que podríamos que decir del 1 a 1 con cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque como ya lo decía María, pues tenemos a 3 profesores durante los 4 semestres acompañando este proceso.
pero no es que nosotros no tengamos nunca clases, ¿no? Porque pues entonces diríamos, no, pues es que esto es súper chévere porque entonces yo trabajo a mi ritmo, entrego cuando quiero y hago todas mis entregas. No. Uno de nuestros diferenciadores es precisamente que tenemos unos encuentros sincrónicos con estos profesores de cada una de las asignaturas a lo largo de todo el semestre. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy profesora del área de asesoría. En el área de asesoría tenemos 16 semanas de clase aproximadamente, dependiendo el semestre en el que estemos. Y en esas 16 semanas tenemos 5 o 6 encuentros sincrónicos aproximadamente. Es decir, que nos estamos reuniendo con nuestros estudiantes, iniciamos con un encuentro sincrónico en la primera semana y nos estamos viendo con nuestros estudiantes aproximadamente cada 15 o 20 días a lo largo del semestre. Estos encuentros, pues la primera pregunta que nos hacen siempre es, ¿a qué hora son estos encuentros? ¿No? Y como ya lo mencionaba María del Carmen, pues nosotros entendemos que la mayoría de nuestros aspirantes y de nuestros estudiantes tienen un rol laboral activo, es decir, que tienen un horario de oficina. Algunos contamos con la ventaja de que pues nos pueden dar unos tiempos de estudio, una flexibilidad, si es la organización la que nos está apoyando para hacer este estudio, entonces tenemos como una flexibilidad horaria. Bueno, pero realmente la mayoría de nuestros estudiantes tienen un horario laboral de 8 a 5 de la tarde. Entonces, para facilitar estos tiempos de reunión con los profesores, tenemos unos horarios de 7 a 9 de la noche, en donde, digamos, y tenemos días asignados para cada asignatura. Entonces, los lunes son para las asignaturas para la reunión con los profesores del área de investigación. Los martes para las asignaturas de profundización teórica o fundamentación teórica, los miércoles para asesoría y los jueves para gestión de programas. Entonces, si ustedes ven, digamos que pues no nos cruzamos con los profesores a lo largo de la semana. Los días viernes los dejamos pues o libres porque obviamente, como ya decía Ana María, pues en algunas ocasiones necesitamos algunos tiempos para reunirnos con nuestros grupos, con nuestros equipos y poder ir adelantando los trabajos, sobre todo porque a pesar de que la gran mayoría es de trabajo autónomo, también tenemos trabajos en grupo. Entonces tenemos esos espacios para que se puedan, digamos, organizar otro tipo de reuniones y otros tipos de trabajo. Además que siendo esta pues una maestría en familia, pues digamos que sí nos gusta tener unos horarios establecidos para estas reuniones y encuentros sincrónicos, respetando muchísimo el tiempo que tienen nuestros estudiantes para su familia, ¿no? Entonces, para nosotros eso es fundamental, fundamental que podamos tener ese espacio reservado. Los profesores entregan los cronogramas desde el inicio de la materia para que, pues, para que podamos facilitar esa organización familiar, como les decía también María y Anita, pues tener ese cronograma mes a mes de cuando tenemos clases. Intentamos que no hayan clases las mismas semanas, pero bueno, algunas veces se nos cruzan dos encuentros sincrónicos, da la casualidad que se cruzan, pero intentamos de verdad que ser muy respetuosos con el tiempo que tienen nuestros estudiantes para la dedicación a su vida personal y a su vida familiar. Y adicional a esto, ya para terminar mi intervención, contamos con un servicio que es nuclear para la Universidad de La Sabana y es la asesoría personal y familiar, la asesoría académica personalizada, perdón, que es que si es de su interés, ustedes al inicio de su primer semestre, casi siempre pues nuestra coordinadora les envía un correíto diciéndoles, miren, tienen esta ventaja que es que uno de los profesores que estamos de planta en el instituto, puede ser su acompañante en esa asesoría académica personalizada y los vamos acompañando también durante los 4 semestres. Hay algunos estudiantes que lo piden por un semestre mientras cogen vuelo, pero miren, yo les puedo decir que yo actualmente tengo estudiantes que están desde primero y que han estado conmigo desde primero y están ahorita en cuarto y siguen pidiendo la asesoría académica
porque no solamente los acompañamos en ese proceso académico, sino que también les ayudamos a conciliar esos tiempos, les damos estrategias y bueno, hacemos un acompañamiento desde todas las áreas que tiene la universidad de apoyo, bienestar, éxito académico, biblioteca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sinfín de herramientas que ustedes van a poder tener a la mano para lograr culminar con este proyecto que es la maestría. Profesora, muchas gracias. Y yo creo que ahí vale la pena también reforzar eso que usted dice, ¿no? El acompañamiento no está solo del lado de los profesores que lo hacen muy, muy juiciosamente desde cada una de sus asignaturas. Con los profesores de las 3 asignaturas que van de primero a cuarto crean unos lazos muy, muy fuertes, se vinculan muchísimo porque pues son 2 años realmente de escuchar, de aprender, de conversar, entonces se crean unos lazos muy fuertes, pero adicional a eso el programa tiene una estructura de acompañamiento muy robusta que hace casi en el 1 a 1 con los estudiantes, entonces que ustedes desde ya sepan que también desde el programa contarán con todo el acompañamiento y como lo decía la profesora Ida, desde la universidad existen un sinfín de recursos y de unidades que están al servicio de los estudiantes. Entonces, eso es muy importante también que lo tengan en cuenta a la hora de tomar la decisión de elegir el programa como en el que quieren hacer su formación posgradual. Quisiera preguntarle, profesora María del Carmen, un poco la ubicación laboral de los graduados, porque creo que al inicio hablábamos que había una interdisciplinariedad profesional, tanto de los aspirantes como en el currículo, pero también son muchas las personas que vienen de los distintos sectores. ¿Qué pasa también cuando ya son graduados? Bueno, tenemos graduados que están trabajando, por ejemplo, con empresas en en el sector de desarrollo humano. Tenemos, obviamente, personas que trabajan con los servicios de bienestar social, como las comisarías de familia, el equivalente, digamos, a la Secretaría de Integración Social que tenemos en Bogotá. Tenemos en educación, obviamente, hay un amplio, digamos, grupo de egresados. Tenemos muchos egresados que han abierto sus propias, digamos, emprendimientos o, o oficinas de asesoría, por no decir consultorios, porque vale la pena decirlo que nosotros trabajamos en el acompañamiento de las familias, creo que lo han repetido varias veces, sobre todo Aida, nosotros no trabajamos patologizando lo que le pasa a las familias, ¿sí? Eso es un cambio de chip grande que les cuesta un poco más de trabajo o nos cuesta un poco más de trabajo a los psicólogos y a los trabajadores sociales, mientras que los que vienen de otras áreas lo hacen facilito. Pero bueno, entonces, para volver a la respuesta que pedía Ana María, pueden hacer parte de equipos de trabajo institucional en el sector salud, en el sector educación, en las empresas privadas, en las ONGs y en todos los servicios de bienestar social. Llámese ICBF, por ejemplo, uno de ellos. Y pueden ejercerlo de manera privada. También está el recurso de la academia y hacer parte de equipos de investigación. De hecho, tenemos varios egresados que están en esa línea. Otro elemento interesante es que esta maestría abre ruta a los que estén interesados en la bioética. Bueno, y ahora la empresa privada está pidiendo muchos doctores también. Abre ruta hacia doctorados. Tenemos varios estudiantes haciendo doctorado en el país, en el único doctorado de familia que hay en el país, o haciéndolo fuera del país, también en otros países, doctorados virtuales, por ejemplo.
María, y también tenemos muchas, como ya lo habíamos dicho, muchos de nuestros egresados también están, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Tenemos fuerzas militares, siempre se me las fuerzas olvida. militares, tenemos además con unas iniciativas muy lindas que creo que son experiencias súper exitosas, y es que muchos de ellos han llegado a formar los departamentos de familia a partir del estudio que han realizado en la maestría. Entonces, pues imagínense, y tenemos muchos consultores, ¿no? Tenemos a muchos de nuestros graduados en muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, todo este gran proyecto que hizo la gerente del parque, Jaime Duque, que es una de nuestras experiencias también súper ganadoras, bueno, de trabajar en pro de sus empleados, pues para darles una mayor calidad de vida, y que hoy en día se ha certificado también como una empresa familiarmente responsable. Entonces creo que eso también es gracias a todo lo que aprendió y todo lo que ganó en la maestría. Profesora, y esa experiencia que acaba de contar y me parece muy valiosa para las personas que están aquí conectadas, no sé de qué ciudades estén conectados, si alguno nos quiere contar también por el chat, sería muy interesante. Pero el Parque Jaime Duque está ubicado en Tocancipá, muy cerca a la universidad. Quienes hayan ido y quienes no, los invitamos de pronto a que vayan, porque de hecho este estudiante, como parte de su proyecto de gestión de programas para la familia, crea una actividad que recorre el parque alrededor de la familia. Es Entonces es muy excelente. bonito ver cómo esos Muy bien. proyectos no se queda en lo académico, sino que se lleva completamente a la práctica, ¿no? Y tenemos experiencias también de graduados, por ejemplo, que tienen sus servicios de asesoría en las empresas en las que trabajan, empresas privadas, donde han identificado desde sus roles en las gerencias de talento humano, que parte de las dificultades en la productividad empresarial están arraigadas en las dificultades familiares que tienen sus empleados. Entonces, preocupándose por ellos, han abierto sus servicios de asesoría personal y familiar, y está impactado en gran medida la productividad, la rentabilidad de las organizaciones. Entonces, volviendo un poco a lo que decía María del Carmen al inicio, pues el tema de la familia impacta y permea todos los aspectos de la sociedad. Quisiera, profesora, señora, profesora María del Hay Carmen. una Hay preguntita en una el chat, pregunta. amiga. Ay, no la he Sí, y visto por acá. María Perdón, Camila, bienvenida. a mí sí. Es Cami nos una pregunta, egresada. Sí. ¿qué beneficios tenemos actualmente en el programa los que nos graduamos de la especialización en desarrollo personal y familiar? Cami, primero te estás en tu casa, ¿no? Ya que tú eres aquí parte, también tienes que ayudarnos con el espacio. No sé si alguna de las profesoras quiere contestar o quiere que yo le conteste a Cami. Le contesto yo, bueno, Cami. Sí. Y de pronto, si por aquí entre los asistentes hay otro graduado a la especialización, en principio, Cami, pues entraríamos a revisar la fecha de tu graduación. Tú te graduaste hace muy poco, para ver la posibilidad de una homologación de la especialización a la maestría. Tenemos como sí, un marco de tiempo que es no mayor a 5 años, que es como el límite de actualización del conocimiento que nos da el reglamento para poder hacer la homologación. Es decir, de 5 años atrás ya no nos lo permitiría porque ha pasado mucho tiempo, pero como yo creo que tú sí estás en ese límite, podemos entrar a revisar la homologación de algunas asignaturas de la especialización a la maestría, que eso implicaría primero, pues que te reducirá la carga académica semestre a semestre. No te reduce el número de semestres porque nuestros distintivos en la maestría son la asesoría, la gestión y la investigación, que van de primero a cuarto, y estos no son homologables, pero sí te puede reducir la carga académica semestre a semestre. Asimismo, esos créditos que se te homologan no se te cobran nuevamente, lo que también tiene un impacto en el valor de tu semestre, semestre a semestre. Y adicional a eso, por ser graduada de la universidad, y esto sí, todos los graduados de la Universidad de La Sabana que estén aquí de un programa de pregrado o posgrado, pues tienes el 15% de descuento. Entonces, sobre el valor que resulte de tu semestre ya con la homologación, se le aplica el 15% de descuento. Además, serás embajadora del instituto con tus compañeros.
Y hay Gracias, me otras, tocó, o sea, me tocó ya. Ya mismo, sí señora Cami, no perder la oportunidad. Sí, y no te vas a arrepentir porque complementa perfecto todo lo que hiciste ya en la especialización. O sea, digamos que vas a navegar un poco, digamos, como con mayor facilidad con los temas trabajados en la maestría. O sea, no te vas a sentir como en otro mundo distinto. Entonces, vale la pena, Cami. Te esperamos, por favor. Gracias, profe, súper, súper. Bueno, Bueno, Ana Isa, a ver si María, hay alguna otra pregunta, ¿no? no, tenemos, aprovecho a pero saludar a tenemos, María Fernanda desde el Perú y a Alejandra que está desde Santander de Quilichao, Cauca. De allá tenemos como 3 graduadas. sí, tenemos varios graduados de allá y tenemos también graduados de Del Perú. Perú, sí Sí. Y señora. la experiencia que se tuvo, por ejemplo, tanto en Perú como en Santander de Quilichao, en asesoría y en gestión de programas para la familia fue súper interesante y uno de los trabajos de Santander de Quilichao, entre otras cosas, fue publicado. Ujú. Eso, Sí. Buenísimo. que uno de los beneficios de la publicación es que además que la hoja de vida, digamos, se fortalece con estudios de maestría, pues con una publicación se fortalece bastante más, Ujú. ya sea para trabajar en alguna institución o para trabajar de manera independiente. Aquí hay una pregunta también de Cami, dice, ¿en ningún momento hay encuentros presenciales? Bueno, digamos que en principio, o sea, sí tenemos unos encuentros de intensificación por semestre. Antes de la pandemia todos eran presenciales. Sin embargo, bueno, la pandemia también nos dejó grandes aprendizajes a nivel de virtualidad, por una parte, ¿no? También para facilitar las rutinas, o sea, no interrumpir tanto las rutinas de las personas, porque son en el primer semestre es la inducción, que son 2 días completos, viernes y sábado, y luego segundo, tercero y cuarto son 3 días, o sea, 3 días en segundo, 3 días en tercero, 3 días en cuarto, viernes, jueves y viernes que implicaban una logística muy alta para los estudiantes y unos costos adicionales que pues hoy en día sabemos que tienen una repercusión muy grande también en las finanzas familiares, ¿no? Entonces, decidimos el de segundo y tercer semestre dejarlo completamente virtual también para que los estudiantes se animaran a venir al de cuarto semestre y tuviéramos la posibilidad de contar con la mayor cantidad de estudiantes en el cuarto semestre. Entonces, en principio, Cami, el encuentro de intensificación del cuarto semestre es presencial. Se hace la última semana de clase del último semestre, jueves, viernes y sábado. En ese encuentro ya vienen ustedes a socializar la sistematización de su proyecto de gestión, vienen a hacer como una presustentación de su trabajo de grado y hacen un cierre muy, muy bonito en asesoría personal y familiar. Hasta el momento damos la opción de que sea HighFlex porque precisamente entendemos la realidad del contexto, la realidad de las familias hoy, de las finanzas hoy, pero hemos tenido muy buena acogida, hemos tenido semestres en que viene más de la mitad de la corte y se reúne presencialmente y la otra mitad está conectada, pero bueno, allí también está la flexibilidad del programa y las experiencias han sido muy bonitas. Tenemos aquí una pregunta del padre Javier. Padre, bienvenido. Dice que es sacerdote de la diócesis de Quibdó en el Chocó. Mirando la realidad de nuestra población, en donde la realidad familiar es distinta a lo que normalmente conocemos, la familia nuclear. Acá contamos con familia matriarcal, donde la figura de la mujer y de la madre, abuela, es fundamental y donde la figura paterna es ausente y en donde por momentos los hijos mayores son los que asumen la responsabilidad del cuidado de los hermanos menores. ¿Qué elementos ofrece la maestría para iluminar esta realidad? Bueno, yo creo que le podríamos María. contestar entre las dos. Bueno, Dale, por dale. un lado, Ujú. padre, la vida actual o la vida moderna, primero nos tiene en un escenario donde nos toca trabajar con familias reales y no tanto con familias ideales. Justamente en el Chocó, digamos, hay
Hay una cultura muy particular que tiene que ver también con la forma en que se pobló esa región del país, que como usted muy bien lo dice, la cultura matriarcal, que es bastante interesante. Eh, Allá, ¿qué podríamos hacer? Tenemos el modelo de asesoría, ¿sí? Que el modelo de asesoría nos permite trabajar con este tipo de familias. También tenemos la gestión de programas, que también nos permitiría trabajar en el escenario comunitario con estas familias, que justamente en esa zona del país tiene una gran riqueza, esa mirada y esa identidad comunitaria. Eso creo que vale la pena tenerlo en cuenta. O sea, usted está en un sitio privilegiado para cortarle la respuesta. Pero adicionalmente, en términos de investigación, hoy en general en todo el país se está abriendo la semana del cuidado o el mes del cuidado. eh, la semana de la no violencia hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Noviembre se ha vuelto el mes del cuidado, básicamente. Por ejemplo, en Colombia en particular, pero en muchos países de Latinoamérica también se celebra, se celebran estos temas. Y hoy justamente nosotros estuvimos de la maestría en el evento de arranque, el evento académico de arranque, y pues me llama mucho la atención cuando usted hizo la pregunta, porque la solicitud de muchas instituciones que trabajan con las familias era: ¿por qué no miramos desde la investigación estos temas culturales que nos van a permitir rescatar unas formas que técnicamente se llaman de maternar y de paternar, que hay una riqueza impresionante en el país, y justamente hicieron referencia a las formas de maternar en, eh, en las comunidades, afrodescendientes. Y nombraron en particular, alguien hizo un comentario sobre el Chocó. Entonces, padre, la maestría tiene mucho para ofrecer y usted está en un lugar absolutamente privilegiado. Por ahí, no sé si Aida quiere agregar algo, que hay otra pregunta de una abogada que nos pregunta si puede hacer la maestría, y la respuesta es sí. Sí, no sé, profe Aida, si quieres decir algo más respecto a la pregunta del padre. No, digamos como que, bueno, es que entraría yo aquí a dar discurso académico, pero claramente, padre, estas realidades familiares demarcan muchas realidades del desarrollo personal y del desarrollo familiar. Entonces, eso es súper interesante porque, por ejemplo, desde la asignatura de asesoría, como lo decía María, nosotros en un primer semestre vemos cómo ese impacto de las relaciones, ¿no? Precisamente del individuo hacia la familia, impacta el desarrollo de estas personas e impacta cómo la forma en la que esta persona se va, digamos, como a relacionar en la vida social, ¿no? Entonces, digamos que es muy interesante porque sí tenemos la mirada de muchos autores que digamos que más que reforzar eso identitario que decía María, nos dan esa explicación para entender el por qué estas relaciones se dan de determinada forma y que van pasando de generación en generación. Entonces, padre, yo sé que usted está muy interesado en cursar la maestría y creo que de alguna forma también va a llegar con muchos insumos de los contextos reales para trabajar en la investigación y en la gestión y también en la asesoría. Entonces, qué rico es poder contar con usted en este programa. Profesoras, muchas gracias. Volvemos entonces a la pregunta de Diana que nos dice, no tengo especialización, soy abogada, ¿puedo hacer la maestría? Diana, entonces, como te decía la Bienvenida, profesora Diana. María del Carmen, y aprovecho entonces para reforzar un poco los requisitos de admisión. Yo sé que algunos ya han hecho entrevistas, algunos están en el proceso, los que se están animando, pues que sepan que realmente es inscribirse. Sergio hace muy poquito les puso
en el chat sus datos y les dice que además quienes completen allí el formulario tendrán como un bono, ¿no es cierto, Sergio? Una cortesía le pones a ti por el valor de la inscripción. Entonces, esto es súper interesante. Lo que tienen que hacer simplemente es inscribirse, completar el formulario, cargar allí los documentos que se les piden, que es muy sencillo, fotocopia de su cédula, fotocopia de su acta o su diploma de grado del pregrado. Realmente el requisito es tener un estudio de pregrado y fotocopia de su cédula, del acta o diploma de grado y la hoja de vida, una foto digital, no importa el fondo, una foto digital que nos permita luego traer esa información a la caracterización. Sergio ya se pondrá, Sergio o Lenis, que también está aquí conectada con nosotros. Lenis es nuestra agente del Contact Center, entonces cualquiera de los dos se pondrá en contacto con ustedes para agendar la entrevista. Y ya luego de la entrevista llevaremos esto a un comité de admisiones y de allí pues saldrá la respuesta de admisión. Como nuestras profesoras las dos son entrevistadoras de la maestría, quisiera de pronto que le dieran alguna recomendación sobre la entrevista y qué pasa en la entrevista, que a veces también nos pone un poquito nerviosos. Profesora Ida. Bueno, Anita, pues yo siempre les bajo un poco la ansiedad con respecto a este proceso de entrevista, porque más que una entrevista de selección, porque no es una entrevista de selección, es una entrevista inicial que nos permite conocerlos un poco más a profundidad, conocer cuáles son sus intereses, su proyección profesional, cuáles son aquellas cosas que les llamaron la atención de nuestro programa, conocer un poco a nivel personal y a nivel familiar quiénes son cada uno de ustedes. Pues claramente evaluamos y tenemos como algunos aspectos a tener en cuenta sobre su trayectoria académica, sobre si han desarrollado algún tipo de estudio en la virtualidad, sobre todo para que nos dé, digamos, como un panorama mucho más amplio de conocimiento sobre nuestros aspirantes y sobre, como decía Anita, algo que es muy importante y es nuestra caracterización que semestre a semestre el programa se interesa muy bien en conocerlos a cada uno de ustedes, no solo por lo académico, sino porque precisamente cada uno de ustedes como personas nos interesan muchísimo. Entonces creo que es ese ampliar un poco el conocimiento que tenemos de cada uno de ustedes y sus proyecciones y sus aspiraciones también y qué esperan también de la maestría, porque pues claramente, no sé, si yo quiero graduarme como psicóloga, pues si quiero que o pienso que haciendo la maestría lo voy a lograr, pues claramente nosotros también les hacemos un poco algunas aclaraciones sobre el programa en este espacio. Entonces, pues bueno, básicamente, no sé si se me queda algo, pero básicamente esa es la entrevista. No sé si la profesora María del Carmen quiera también hacer algún comentario, darles alguna recomendación. Yo les recomendaría que se lean la página donde aparece toda la información de la maestría, el plan de estudios, aparece el perfil del egresado y de esa manera, y hagan un recorrido por la universidad también, y de esa manera ustedes nos van a poder hacer preguntas mucho más precisas a nosotros, porque ustedes hacen la entrevista, pero ustedes son los que van a tomar la decisión después. Entonces, aprovechar el espacio de la entrevista que están ustedes solitos para que nos hagan preguntas, digamos, muy precisas que les permitan a ustedes después tomar la decisión. Creo que eso básicamente es Ujú. lo que les podría recomendar. Muchas gracias, profesoras. Bueno, voy a retomar la pregunta que hace Carlos, que también se asocia con la que hacía Diana, que no tiene una especialización, no es requisito tener otro estudio de posgrado, una especialización, no. Simplemente el requisito es tener un pregrado. Ahí nos dices que eres licenciado en deportes y me parece súper chévere que te animes también. Este semestre ingresó un profesor del distrito en el marco de la estrategia de Profes a la U. Tenemos ahorita 5 profesores estudiando con nosotros este semestre. De una convocatoria anterior tuvimos
más de 120 profesores del distrito formándose con nosotros, más, ¿no es cierto? Sí, no, como 100 No, profesores, no, como como 200 120. pasaditos, Sí, 220 sí, como tuvimos, sí. tuvimos profesores del distrito formándose con nosotros, entonces no, también súper enriquecedor para el debate académico, para los proyectos que hicieron en los colegios fueron maravillosos. Entonces, muy, muy bienvenido, Carlos. La experiencia de este profesor del distrito, que también es licenciado en deportes, ha sido maravillosa. Digamos que él desde el inicio nos pidió el asesor académico que contaba la profesora Ida, porque un poco decía, Dios mío, si estoy en el lugar que es, le ha ido maravilloso, académicamente excelente, pero además la perspectiva que le ha aportado a los otros compañeros que están desde otro lugar académicamente en su quehacer diario ha sido maravilloso. Entonces, muy, muy bienvenido al programa también. El nivel de inglés, Carolina. Bueno. La maestría no tiene un requisito, digamos, de inglés como parte ni de la admisión ni del grado. O sea, el inglés no es un requisito, pero los estudiantes iban a someterse a una prueba de inglés que es diagnóstica, no clasificatoria. ¿Por qué? Primero, porque al programa le interesa conocer el nivel de inglés de sus estudiantes como parte de su score de vulnerabilidad para saber cómo acompañar a los estudiantes en sus procesos académicos. Por eso les decía que el acompañamiento desde el programa es en el 1 a 1. También porque hay una realidad, y la profesora María del Carmen ahí me ayudará, en que la literatura, pues la mayoría está en inglés. Y si bien el programa utiliza mucha literatura en lengua española, pues hay unos autores que están en inglés y es muy importante leerlos. En sus proyectos de investigación, pues también se darán cuenta a la hora de hacer sus estados del arte, sus marcos de referencia, pues que hay mucha literatura que tendrán que consultar en inglés. Hoy en día hay muchas herramientas para acceder al conocimiento en segunda lengua, pero no es un requisito ni para ser admitido ni para graduarse. Luego el programa también un poco quiere conocer ese diagnóstico para saberlos acompañar y que los profesores también los puedan acompañar en el proceso, conociendo el nivel de inglés que tienen actualmente. Yo creo que quisiera cerrar este espacio, si no hay más preguntas, con una última cosa que quiero que le cuenten nuestras profesoras a las personas que están con nosotros conectados, y es que este año, bueno, desde hace como 2 años, pero este año un poco más materializado. Ay, mentiras, Daisy, si quieres pregunta antes de hacer esta pregunta final. Pregunta, pregunta. Perdón. Bueno, buenas noches, Tranquila. ¿cómo están? Una pregunta pues puntual también como la de Carlos y de Diana, y es, digamos, yo también tengo como profesión el derecho, pero también, digamos, me interesa la maestría, pero también en función del ejercicio del derecho, porque pues hay situaciones, digamos, jurídicas que requieren no solamente el conocimiento jurídico, sino también un conocimiento, digamos, de familia. Pero yo vengo de otro tema, no de familia, entonces también me interesaría profundizar en derecho de familia. ¿Hay alguna posibilidad de tomar alguna electiva? ¿Hay posibilidad como de tener alguna profundización también jurídica? Porque también me interesa como las dos perspectivas, digamos, la familiar, pero también la jurídica. Tienes una asignatura en el plan de estudios que se llama Familia y Entorno Jurídico, en la que ven algunos, cambia todos los semestres y ven un tema que sea de mucha actualidad a nivel internacional sobre los temas de familia. Ven cuestiones generales, bueno, yo no soy abogada, soy trabajadora social, pero ven algo de jurisprudencia, digamos, más en el marco internacional, ven una parte también de derecho canónico y ven lo particular a un tema específico. Entonces, por ejemplo, se ha visto, Anita, si me ayudas, violencia intrafamiliar, en algún momento vimos algo de feminicidios, hemos visto algo de adopciones. Sí, señora. Bueno, eso va cambiando en el tiempo, pues porque obviamente la vida moderna y los fenómenos sociales se mueven también. Sí. Y una pregunta, y si uno quisiera tomar una electiva, por ejemplo, de familia en la Facultad de Derecho de algún, ¿sí? ¿Se podría o no? Sí.
En este momento, digamos que no tenemos, no lo hemos hecho, pero la universidad está trabajando en todo el tema de flexibilidad curricular a nivel de la universidad, es decir, que una vez tú ingreses y manifiestes ese interés a la dirección, que aquí está conectada la doctora Edna Hurtado también, entonces ella ya está escuchando de primera mano la intención, tú lo manifiestas y ya nosotros nos ponemos en contacto con la Facultad de Derecho y en ese caso lo que haríamos es que una de las selectivas de tuyas del plan de estudio, la cursarías allá y hacemos la homologación. Ahí hay que ver como la pertinencia del plan de estudios, que se cumplan los objetivos de aprendizaje, pero seguramente si es una asignatura muy asociada al derecho de familia, pues ya la doctora Edna verá la viabilidad y hará la conexión para que tú puedas en esa flexibilidad curricular ver la materia con la Facultad de Derecho. Ah, bueno, Ahí, gracias. ahí tienes que tener en cuenta un tema también, la oferta de maestrías de virtualidad en electivas, aunque ha ido creciendo en la universidad, no es tan amplia, ¿sí? Entonces, ese es un tema que tendríamos que ver, pero llegó Y a Daisy, responder ¿estás la en que es. Bogotá? Sí, ya le doy la palabra a la Sí, sí, directora. sí, ¿Estás en en Bogotá. Bogotá? Porque probablemente esa asignatura tendrás que cursarla presencial. Perdón, Presencial. ¿eso era lo que ibas a decir? Perdón. Ok, Pero te doy la gracias. palabra. Gracias, Diana, Anita. Sí, saluda. justamente era eso, pero también invitarte a, digo, contarte que también tenemos línea de investigación orientada por profesores expertos abogados, con unos temas que, mira, son punta de lanza, como lo es el de maternidad subrogada. Entonces, realmente las posibilidades son muy variadas y esa es una gran ventaja del instituto y es la interdisciplinariedad también que se tiene desde los profesores. Y por supuesto, estamos abiertos a generar procesos de flexibilidad curricular. Lo único que sí es importante dejar allí es justamente la presencialidad que nos puede solicitar la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad. Pero qué ilusión poder hacerlo. Muy buena tu pregunta, muchas gracias. Gracias, gracias a las dos. Entonces, ahora sí voy a lanzar esta última pregunta que creo que es muy valioso que quienes siguen aquí conectados con nosotros lo sepan, y es que en los últimos años y este año con mucha fuerza, la maestría ha transitado un proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad del programa, lo que no quiere decir que el programa no tenga alta calidad, si lo tiene y lo ha venido trayendo durante estos 10 años que lleva ya pues de ejercicio de la maestría, sino que es el tiempo que el ministerio nos ha permitido tener para luego sí aspirar a ese sello de calidad como que nos lo confirme. Aquí las dos profesoras, la profesora María del Carmen como líder del equipo y la profesora Aida también como parte de ese equipo de trabajo han liderado este proceso y quisiera de pronto que pudieran contarles un poquito de ese proceso a nuestros aspirantes antes de cerrar este espacio. Ok. María. Bueno, a ver, para que a un programa le dé el ministerio el aval para que lo pueda abrir una universidad, tiene que cumplir con unos requisitos de calidad ya de entrada, que no son poquitos ni son bajitos, ¿sí? Son 12 factores o 12 temas específicos en los que ellos se fijan. Pueden devolver muchos, pero si no, si uno cumple, le dan el registro calificado. Se lo pueden dar por 7 años, es lo que más se estila. Cada 7 años uno hace un proceso de presentarse nuevamente al ministerio y ellos le dan un aval que se llama la renovación del registro calificado. Cuando el programa tiene 8 años, puede aspirar a presentarse para iniciar ese proceso de alta calidad. Nosotros cumplimos los 8 años en agosto del 21 y entonces iniciamos el proceso. Eso tiene como 2 etapas. Pasamos la primera etapa, que digamos es un poquito más corta, y le dicen le responde el ministerio, ¿usted está listo o usted no está listo? A nosotros nos dijeron, ustedes están listos, seguimos el proceso, ya nos hicieron la visita de pares de la segunda parte,
tuvimos muy buen informe. La experiencia fue, la verdad, enriquecedora. Y estamos a la espera ya pues que salga la resolución. Ahí vale la pena tener una claridad, y es que todo el tema de pandemia retrasó varios de los procesos. Estos procesos se demoran más o menos 1 año y medio. Esta vez se ha demorado 2 años. La experiencia, entre otras, la experiencia nuestra, les dio también como nuevas ideas digamos, al organismo que maneja todo el tema de la acreditación. Entonces, hubo unos cambios ahí como interesantes, pero si todo sale como esperamos que salga, seríamos la primera maestría virtual acreditada de alta calidad en el país. Y la verdad que hemos estado haciendo búsquedas de otras maestrías virtuales. Es que aquí hay otro chisme. Cuando nosotros iniciamos, fuimos el primer programa virtual de maestría en familia en el país. Y éramos el primero en Latinoamérica también. Cuando pasaron los 7 años y volvimos a hacer la revisión de toda la oferta de programas, ya en Colombia habían aumentado de manera considerable el número de programas en familia, pero además había más o menos unos 4 o 5 virtuales, de los cuales algunos han desaparecido. Y en América Latina también habían aumentado, como en otros 5, 7, ya no me acuerdo, Aida, que ese proceso también lo hicimos juntas, pero eran como 7, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es otro tema interesante. Hemos sido pioneros en unidades académicas especializadas en familia. Hemos sido pioneros en programas de familia interdisciplinarios. Hemos sido pioneros en programas de familia a nivel de maestría en virtualidad, y esperamos ser pioneros en acreditación de En la alta calidad acreditación. también. Bueno, profesoras, muchísimas gracias. Ya vi que la profesora Ida atendió la inquietud sobre derecho canónico. Como les decía, la profesora María del Carmen hace parte de la asignatura de familia y entorno jurídico, entonces allí aprenderán mucho sobre el tema. Y Además, la tenemos un electiva, Nil. profesor Y la que electiva. es Cristian Conen con su electiva de Teoría Mm. General del Matrimonio. Cristian es doctor y es experto en el Derecho tema, canónico. entonces, bueno, tendrán ahí, Derecho si se canónico. animan a trabajar con una persona muy, muy experta en el tema. Para cerrar, les Anita, dejé, señora. perdón, está una persona, Sabina, de Sabina. Argentina, que dice que si no tiene conocimientos de inglés, no vas a tener ningún problema. Todos en este minuto, los profesionales que no sabemos de algo, que siempre no sabemos algo, tenemos unas ayudas impresionantes en este momento con todo lo de la inteligencia artificial. Tenemos además unos traductores buenísimos, buenísimos, que nos hacen más largo el camino. Sí, si no sabemos inglés, el camino es un poquito más largo, pero ya no es un impedimento como era hace unos pocos años, que la verdad la pasábamos un poquito, Más pasábamos las difícil. duras y las maduras, sí, haciendo las traducciones, pero ya no es un problema, tranquila. Iniciamos clases el 9 de febrero, 9 y 10 de febrero estaremos en modo inducción. El 9 es un viernes, todo el día estaremos en ello. El sábado 10, mediodía. Y las clases ya como tal iniciaremos el lunes 12 de febrero con el ciclo de inducción virtual. Este es otro valor agregado de la maestría. La maestría dedica las 2 primeras semanas de clase del primer semestre a lo que llamamos ciclo de inducción, para que el estudiante desarrolle las habilidades necesarias para el uso de la plataforma, para el reconocimiento de los recursos. En ese ciclo de inducción estarán conmigo. Entonces, los que están aquí ya tienen ganado el terreno de conocerme. Estarán conmigo en ese ciclo de Tienen inducción. palanca. Tienen De palanca, palanca.
Lo disfrutamos un montón, aprendemos muchísimo y ya luego de esas 2 semanas inician como tal su plan de estudios con las asignaturas pues que ya vienen en el cronograma. Entonces, nos queda ya más que motivarlos a que inicien. Pues las inscripciones están abiertas. Sé que muchos de los que están acá ya están inscritos o están matriculados. Los que no, que se animen a hacer el proceso de la maestría. Y no sé, les dejé allí las redes sociales para que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, que ahora es X, porque allí les compartimos mucho contenido de valor para los profesionales interesados en familia y porque además hace poco sacamos algunos videos de uno de nuestros últimos graduados y allí y lo traigo a colación porque él decía algo que es que la maestría más que un regalo para la vida profesional es un regalo para la vida, o sea, los aprendizajes que tienen los estudiantes para su vida personal y su vida profesional son incalculables. Entonces, darles la bienvenida a los esposos también que acompañen esos procesos de aprendizaje de sus compañeros de vida que son muy, muy valiosos. También los recibimos acá en la familia en vivo, bueno, para que aprendan un montón de familia y también estén en sintonía con las personas que están cursando la maestría. Entonces, invitarlos desde ya a que se unan, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se inscriban a la maestría. Sergio y Lenis están listísimos para trabajar con ustedes y que nos veamos el 9 de febrero en el inicio de la corte 22 de la maestría. Entonces, no sé Anita, si aquí nos preguntan si la inducción es presencial. es virtual. Es Es virtual, virtual. Ujú. viernes y sábado, 9 y 10 de febrero, es virtual. Entonces, aquí ya nos dijeron que nos vemos el 9. Claro que sí, espero verlos a todos. Aquí Sergio les está dando algunos valores importantes, información importante. ¿Cuántas horas es en total la maestría? Pregunta Sabina María. Bueno, a ver, Sabina, como les decía al inicio, todos los posgrados tienen una dedicación promedio de medio tiempo, pero esos promedios cambian según las, digamos, como las costumbres, competencias, habilidades que uno tenga. A los que nos gusta la lectura, que hemos hecho, o los que han hecho informes técnicos, o tienen, digamos, la costumbre de la escritura, digamos, los abogados, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen la facilidad y entonces se les puede reducir un poquito el tiempo. Pero quienes no tienen esa costumbre, pues se van a gastar el medio tiempo. Realmente eso es lo que nos ha mostrado estos 10 años en el programa. Ahora, en la medida que van avanzando, eso también lo hemos visto, en la medida que van avanzando, los tiempos se pueden ir reduciendo. Para algunos se les van ampliando. Aquí también esto le cala a los abogados porque ya hemos tenido unas abogadas que les ha pasado eso. Se les aumentan los tiempos porque se les aumenta el interés y la goma por el tema. Se apasionan, Entonces, se se apasionan. apasionan. Pero hay un tema interesante y es que nosotros utilizamos en varias asignaturas como recurso el cine. Y las películas que se han escogido son películas que se pueden perfectamente mimetizar en los tiempos familiares. Entonces, se incorpora mucho, las familias se incorporan mucho en el trabajo que hacen los estudiantes y empiezan todos en la familia a pensar en lógica de familia. Entonces, por eso se les aumentan los tiempos a algunos, pero lo pasan más bueno porque lo comparten con otros y se meten mucho más en el tema. Perfecto. Y no sé, Sabina, si también preguntas como la dedicación total, como el número de horas total de la maestría. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi duda es si en el certificado que te dan al final, cuando realizas y aprobas toda la maestría, se consigna las horas que cuenta en total el
la maestría, el curso de posgrado en particular? Ok, no, mira, ahora se mide, antes a uno le daban unos certificados que decían el total de las De asignaturas y horas la y créditos. intensidad horaria. Mm, Ahora se miden créditos en crédito. y se han internacionalizado el número de horas por crédito. Claro que depende un poco, la escuela en las universidades europeas tienen unos Claro. números un poquito distintos a los que tenemos en este lado del mundo, ¿sí? Claro. Pero en el certificado que a ti te dan, y lo que va a pasar es lo siguiente, tú estás en la Argentina, Colombia tiene, pues los países de Latinoamérica tienen hay unos convenios de orden internacional, o sea, están por encima de las Ujú. universidades, ¿sí? Y los diplomas fácilmente se pueden homologar. Hay unos países donde la cosa no es tan fácil, pero Argentina es uno de los que entra en este tipo de convenios. Entonces, a ti lo que te van a pedir allá y lo que vas a tener que llevar a registrar a tu país es el diploma con el acta de grado. Seguramente te van a pedir algunos documentos más, pero todo eso está bastante estandarizado ya. Entonces, no te van a medir por número de créditos, pero no te van a medir por número de horas. No te preocupes. Y Y María, nosotros ahí me tenemos más dejas, horas que, por ejemplo, España por crédito. Sí. y igual me dejas también decir dos cosas muy importantes, Sabina. Por ejemplo, en tu caso, el diploma debe venir con el apostille de la Haya, que es eso que nos decía María, que está por encima de las universidades, y ese apostille de la Haya es el que nos dice pues que tu título es válido en el lugar a donde vas a estar en el marco del convenio, que es lo mismo que tú vas a hacer cuando obtengas el de aquí de Colombia. También, si bien el certificado, digamos, ya final de las asignaturas viene dado por créditos, si tú necesitas la intensidad horaria por crédito, que es general, o sea, un crédito, una materia de un crédito equivale a 48 horas y de 2 créditos a 96, ellos te van a certificar eso, que es lo que está estipulado en la universidad. Entonces, si lo Bien, llegases a necesitar con esa intensidad por crédito, porque el número de horas es por crédito, la universidad te lo puede entregar. claro. Sí, muchas gracias. Es porque en el Consejo Asesor de la Magistratura acá en Argentina, los certificados tienen que constar la hora y tienen que estar avalados, y si está con el sello de la apostilla, como vos decís, entonces sí, tiene validez. Sí, señora. Es lo que te digo, Bien, eso es Y ahí en tenemos doble varios vía. graduados de Argentina también, Sí, ahorita Sabina. tenemos sí, varios graduados, ahorita tenemos 2 estudiantes y muy Dos probablemente en la estudiantes. corte que viene otra estudiante, entonces también tendrías allí un compañero en Argentina, Compañero. si te animas. ah, perfecto. Y bueno, lo más importante también, el pago es mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito, y el valor está en dólares, ¿verdad? La orden de matrícula sale con el valor en pesos colombianos, pero en ese caso Sergio, que es el que está escribiendo aquí, te acompaña en todo el proceso para hacer la transferencia claramente en dólares. Sí, señora. Entonces, Bien, Sergio, si tú llenas tus datos ahí en el formulario, Sergio ya te tiene como muy puesto el ojito para que te pueda acompañar en todo el proceso. bien. Muchas gracias. Ya No, voy a señora. pasar el informe por el correo electrónico, ¿verdad? Sí, señora, si quieres, Sergio, te pone aquí ahorita el correo. Sergio, si me ayudas. Si quieres, Sergio, prende tu camarita para que te conozcan y te vean quién los va a acompañar. Y le dejas tu correo para que también, por aquí, mire, Sergio está por aquí, se los presento. Sergio es el que los va a acompañar en todo el proceso de admisión. Entonces, Sergio, mira, ya tienes a Sabina ahí para que la acompañes en todo el proceso. Súper claro que sí, pues bienvenidos a todos, como ya lo han mencionado, ya muchos están matriculados, ojalá los que no están pues se animen a ser parte de este maravilloso programa y de la universidad. Yo también soy egresado de la universidad,
estudio mi posgrado acá, entonces créanme que es una decisión súper ganadora. Soy la persona que los va a acompañar desde este momento hasta el momento final. Ahí tiene mi número de contacto, mi correo. Cualquier duda que tengan, yo los acompañaré hasta el día que se sienten en su salón de clases y pues estén allí en todo este proceso. De Como clases les virtuales. mencionaba, sí, como les mencionaba Anita, bueno, creo que hay algunas dudas sobre el precio. El precio que les pongo ahí es 8.925.000 pesos colombianos, ¿listo? Tienen un descuento por pronto pago del 10% si legalizamos su matrícula antes de diciembre, ¿listo? Este valor puede cambiar, este es un beneficio hasta el 15 de noviembre, porque esto subió de acuerdo al IPC, pero el IPC acá en Colombia todavía no se ha dado, entonces estamos dependiendo de cuánto sea el valor real de ese incremento, ¿listo? Que se estima más o menos, va a ser 9.5, entonces pues si se escriben y quedan admitidos antes del 15 de noviembre, el valor de su matrícula va a ser 8.925.000 pesos, ¿listo? También tenemos opciones de financiación, financiación a corto plazo con unas tasas preferenciales directas con la universidad, unas tasas del 0%, tenemos otra tasa del 0.8. O sea, tenemos múltiples beneficios. Creo que han recibido correos con alguna información de esto. Si tienen más preguntas, pues me pueden escribir ahí en el link de asistencia. Yo después los voy a contactar para hacerle más preguntas si siguen interesados en el programa y poderles hacer todo este acompañamiento. Creo que se han dado cuenta, pues desde todo este momento, pues que la universidad es muy humana. Entonces, el uno a uno, el acompañar a las personas y cada estudiante es súper importante para nosotros. Entonces, créanme que se van a sentir acompañados desde el momento uno hasta la finalización, pues, con las profesoras, ya ven la calidad humana de todo este equipo que está presto para a ustedes. ¿Listo? El proceso es súper sencillo, se inscriben, tienen el bono de cortesía por la asistencia a esta reunión, no tienen que pagar los derechos de admisión. Hacemos una entrevista de admisión que las puede entrevistar la profe Aida, María del Carmen, eh, otros profesores del instituto. Y ya está, después recibimos la carta de admisión, la orden de matrícula y ya entramos en todo ese proceso, pero en el proceso los voy a acompañar 100%. Entonces, bienvenidos pues a su universidad y a la maestría. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Sergio y bueno, muchísimas gracias, profesora María del Carmen, profesora Aida, por este espacio, a cada uno de ustedes por conectarse, por acompañarnos, por dedicarle este tiempo a conocer mucho más de la maestría y fortalecer mucho más su decisión de estudiar con nosotros. Así que aquí los esperamos, bienvenidos. Esta desde ya es su casa. Desde ya son parte de la familia de la Universidad de La Sabana, del Instituto de la Familia. Ojalá hagan el proceso muy, muy rápido y podamos contar con ustedes en nuestro grupo de estudiantes, que para este corte son cerca de 100 estudiantes, y muy próximamente entre nuestro grupo de graduados, que ya a hoy son 500. Entonces, que sigan enriqueciendo estas cifras y además que contar con ustedes será muy, muy valioso. Entonces, no siendo más, agradecemos su presencia, les deseamos una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Gracias.